Bien, amado hermano, entonces estamos hablando de que el Evangelio consiste en la persona de Jesús y que su humanidad, su encarnación, es, ya es un lenguaje, su crucifixión es otro lenguaje, su muerte es otro lenguaje, su resurrección es otro lenguaje, su aparición con las marcas es otro lenguaje, su ascensión, ¿cierto? Porque ascendió el Señor, es otro lenguaje. Su entronación es otro lenguaje. La venida del Señor es otro lenguaje. Y el fin es otro lenguaje. Entonces tenemos que Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo. Y la lectura es, por eso es que Él es la palabra de Dios, es la lectura de Dios. Entonces, usted me dice, hermano, pero está bien, yo lo comprendo, pero ¿me puede ser más claro dónde sale esto en la escritura? Pero claro, pues, hermano, vamos allá. Gálatas. Acá tenemos en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, eh, a Pablo, que se está identificando con Jesucristo y habla él identificándose con la palabra ya profética del lenguaje de Jesús. Y mire esa identificación, mire la identificación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero yo en la cruz vi a solamente a uno nomás. ¿Dónde estaba Pablo ahí? ¿Y por qué dice con Cristo estoy juntamente crucificado? Es una identificación. Y él está leyendo la palabra profética en la vida de Jesús, el profeta, ¿cierto? El Hijo de Dios. Y es, ¿qué cosa? Una palabra encarnada. Y él la está viviendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él está recibiendo toda esa identificación con el Cristo. Porque esa es la obra de Dios, la voluntad de Dios. Que nos identifiquemos con Él. Porque Él se ha identificado con nosotros. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Después de la cruz, ¿qué es lo que viene, hermano? Viene lo que es el sepulcro, ¿cierto? El sepulcro. Entonces, ¿por qué dice Pablo, y ya no vivo yo? Quiere decir sepulcro, quiere decir muerte. Ya no vivo yo. Se está identificando con la muerte de Cristo. ¿Se da cuenta? Otra identificación. Y ya no vivo yo. Lo que significa es lo que recibimos la enseñanza de quién? Del bautismo. ¿Se da cuenta? Más vive Cristo en mí. ¿Por qué pone más vive Cristo en mí? ¿Por qué? Porque es, se está identificando con Cristo crucificado, se está identificando con Cristo muerto. ¿Y quién es el que lo levanta? ¿Quién levantó a Cristo? El Padre de Gloria. ¿Quién es el que levanta a los creyentes? El Padre de Gloria. ¿Al creer en quién? En Jesús. Por eso dice, más vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque el Padre de Gloria ha dado de su Espíritu para que seamos levantados. ¿Identificándonos con qué? Con la resurrección. Resurrección. Más vive Cristo en mí. Resurrección. Vive.
¿Se da cuenta que es lo contrario de él? Ya no vivo yo, muerte. Ahora, más vive Cristo en mí, resurrección. Y lo que ahora vivo, y lo que ahora vivo, que es Cristo, ¿cierto? En mí, pero dice, y lo que ahora vivo en la carne, pero en la carne ya estaba muerta, ¿cierto? Porque dice, ya no vivo yo. Entonces estamos hablando con uno que estuvo muerto, pero ahora está vivo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, hablando de qué, después de la resurrección, que lo que viene, y apareció, la aparición, la aparición. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene los sentidos del bien y del mal ejercitados en sí. ¿Sabe lo que ha provocado esto? Él puede decir con madurez, y lo que ahora vivo en la carne, por el poder de Dios, ¿y con qué? Y con su carne, de que estuvo muerto, pero vive, con las marcas de Cristo, ¿cierto? Y apareció, por eso que dice, apareció con qué, con las marcas. ¿Qué dice? Lo vivo en la fe. Eso, lo vivo en la fe. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de resurrección. Del Hijo de Dios. Y ahí habla del Hijo de Dios. Se da cuenta en esa resurrección. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Al decir Hijo de Dios, está hablando del poder de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo. ¿Y de quién? De Dios. Está mostrando ese poder supremo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A sí mismo por mi identificación. A sí mismo por mi identificación. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí está. ¿Y qué es después? Después, lo que es la ascensión, podemos decir, cuando es la ascensión, como le dice la carta al de Colosense, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ascensión, la mirada hacia arriba. Y la identificación con que Él está sentado en el trono. La carta de Efesios nos dice que también estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Se da cuenta? Identificación. Y su venida. Y Él nos viene a glorificar. Estamos identificados.